Como sabéis, eh, bueno, los seminarios entre encuentros los hacemos y los llamamos entre encuentros porque son seminarios que solemos hacer entre los encuentros internacionales que celebramos cada año en noviembre y, y bueno, abordamos diferentes temas y podemos hacer entre dos y tres cada año, insisto, entre noviembre y noviembre, ¿vale? Que para eso se llaman para nosotros entre encuentros. Y bueno, y el de hoy es Azucena quien lo va a moderar y quien va a presentar a nuestra ponente. Y yo sin más os doy las gracias por estar aquí y os seguiremos informando. Bueno, que sepáis que se quedan grabados después en la página web del grupo Investem, por si alguien no quiere escuchar o quiere escuchar los anteriores que hemos celebrado. Eso, y sin más le paso la palabra a Azucena que nos va a presentar a Rosa. Muy bien, muchas gracias, Maite. Quizá a lo mejor, aunque podría ser un mensaje final de seminario, podemos decir ahora que se abrirá el plazo de presentación de comunicaciones para el Investec, que será este año en Toledo en noviembre, y se abrirá el 15 de marzo para que estéis pendientes. Bueno, hoy tenemos una participación muy especial. Todos los que además estamos a punto de pedir cualquier proyecto en las convocatorias abiertas en esta primavera vamos a recibir aquí una información muy interesante y también desde un punto de vista creativo, que yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales que, como hablábamos hace un ratito y decía Maite también, ¿no? La dificultad a veces que tenemos los científicos para dirigirnos a un público que no sea científico. El movimiento PPI, que los ingleses, este es un acrónimo que inventan los ingleses de Patient and Public Involvement, es decir, la participación del público y los pacientes en la investigación, generó una sigla más y ahora es Patient and Public Involvement and Engagement, y de ahí el título del seminario, que muchos me habéis dicho, ¿pero qué quiere decir esto de PPIE? Bueno, pues aunque de ello hablará también nuestra invitada, bueno, pues ese es el significado de estas siglas, y por eso y porque cada vez más en las convocatorias que se abren nos solicitan que incorporemos a la comunidad no científica en la investigación, nosotros invitamos a Rosa Torguet, a la que conocemos de otros foros en los que se ha hablado sobre este tema, que tiene un currículum muy atractivo, y que fundamentalmente está ligado a esta idea de hacer proyectos que sean para las personas y pensados por las personas, ¿no? De co-creación. Ella es fundadora y directora de Mineral Empathy. Nos hablará de ello y probablemente podréis visitar después esa página web, ¿no? Que es un estudio de investigación, diseño y experimentación, en el que trabajan para resolver lo que llaman ellos desafíos complejos a través de la empatía, la participación y la creatividad. Ahora nos contará cómo, porque es difícil de pensar, ¿no? Ella es investigadora y diseñadora, tiene más de 15 años de experiencia internacional, ha liderado proyectos de innovación participativa en diferentes lugares del mundo: Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, en Colombia, en España. Está especializada en diseñar estrategias y servicios para sectores como salud, que nos resulta cercano, pero también otros en los que nosotros participamos, como puede ser migraciones, educación, tecnología, digitalización con clientes. Ha trabajado, por ejemplo, para el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial en el Reino Unido, para nuestro Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, para la Open University, para Civicus, para la Royal Society of Arts, para el Ministerio de Hacienda y Función Pública en España, o para el equipo ganador del Premio Nacional de Diseño del Gobierno de Aragón, Servicios Digitales de Aragón. Su vinculación cercana al PPI se establece también desde su maternidad en 2018, en la que se unió el grupo, el colectivo El Parto es Nuestro, y desde allí se ha comprometido en mejorar el apoyo que reciben las mujeres en España durante el proceso de maternidad. Y yo creo que sin más, lo que os pediría a todos, por favor, es que cerréis los micros. Eh, Veo que Encarna lo tiene abierto, y si no, pues os lo cerraremos desde la administración.
Rosa va a hablar durante cerca de una hora de este tema y, y posteriormente abriremos un turno de preguntas. Mientras tanto, os animamos a que cualquier pregunta que os surja a lo largo de su exposición la podáis ir colocando en el chat también para que no olvidemos ninguna fundamentalmente. Así que, Rosa, cuando quieras, gracias por estar aquí esta tarde. Gracias, Azucena. Y bueno, gracias a Investem por invitarme a participar y poner un poco, compartir nuestra visión de los procesos participativos. Antes de empezar, bueno, voy a empezar a compartir pantalla y me decís cuando lo podáis ver. Y voy a dejar también abierto aquí el chat por si acaso sale alguna cosita importante. Luego al final vamos revisando preguntas, pero antes de iniciar lo que es la charla en sí, me gustaría preguntar y podéis ir respondiendo por el chat de 0 a 5, ¿cuál es vuestra familiaridad con estos procesos de PPI, como decía Azucena, de participación del público y pacientes en procesos de investigación? Un poco por ver en qué nivel estáis. Javier ya tiene un 6. Vale. Es bastante variadito. O sea, tenemos varias personas de 0, pero bueno, estáis ya unos cuantos con 3, 4. Así que está genial. O sea, hay mucha variedad. Las personas que en algún momento creáis que hay algo que queréis contribuir, también es bienvenido. También yo quiero dejar suficiente espacio al final para que tengamos, para poder reflexionar, etcétera. Pero si hay algo concreto que queréis comentar, adelante, ¿vale? Porque al final yo tengo una perspectiva, pero seguro que hay muchas otras que son perfectamente válidas también. Entonces creo que estáis viendo la pantalla. Así es, vale. Y vamos a Se ve entrar bien. directamente. Esto es un poquito lo que ya ha contado Azucena. Como ya decía, yo soy la fundadora de Mineral Empathy. Somos un pequeño estudio. Tengo por aquí a varias compañeras, Erika, Nancy, Vero están por aquí. Y bueno, juntas somos súper pequeñito el estudio, o sea que es una iniciativa, somos mujeres, en nuestra mayoría madres también. Y bueno, tenemos el compromiso de llevar la empatía a las organizaciones, que no es poco. Y bueno, con nuestro expertise en temas de investigación, por ejemplo, Vero es psicóloga, trabajamos también con una compañera que es socióloga, entonces traemos un poco las humanidades y toda la parte de diseño. Erika y Nancy, las dos son diseñadoras, y las juntamos para aportar procesos participativos que le dan como sentido, ¿no? En lugar de diseñar cosas o procesos que Ahora que lo tengo. algo que, que al final no tienes claro dónde va a llevar, o si realmente estás resolviendo las cuestiones más relevantes para el colectivo con el que trabajas. A veces puede ser incluso una empresa con la que trabajamos nosotras. Nos encargamos de facilitar procesos en los que sabemos que poquito a poco vamos tomando decisiones que nos ayudan a tener menos incertidumbre en el proceso, y eso lo hacemos con un montón de herramientas diferentes de investigación de las que iremos hablando. Entonces, empezando un poco por lo que decía Azucena, ¿no? ¿Qué es eso del PPI? Que se nombra muchas veces con esas palabras, aunque en realidad tenemos que transformarlo en algo que sea un poco más nuestro, ¿no? Para que no nos suene tan extraño. Pero viene, lo que es el término como tal, viene de Reino Unido, porque ya llevan unos cuantos años de ventaja planteando ya marcos de trabajo y metodológicos en los que hacer esto de forma como mucho más sistemática. Entonces lo han llamado así, Patient and Public Involvement and Engagement. Entonces vamos a ir un poco desmigando qué quiere decir todo esto, ¿no? Por un lado, público y pacientes quiere decir que les involucremos de alguna manera, ¿no? A perfiles que no son de la investigación pura, introducirles en estos procesos para que tengan una voz, ¿no? A lo largo de ese proceso
e ir viendo cómo puede integrarse esa escucha, ¿no? Luego la participación es el cómo, ¿no? Les involucramos, que no se trata sino de estudiarlos, que también en muchos casos, sino también de contribuir de manera activa para que las investigaciones al final tengan más sentido también para ellos, ¿no? Y para ellas. Y esto se puede hacer en diferentes fases de un proyecto de investigación. Y luego el compromiso, ¿no? Ese engagement, que nosotros lo hemos traducido como compromiso, implica también una conexión activa y sostenida, ¿no? Como que haya un proceso transparente y de implicación en el que les informamos y se pueden también mantener conectados, ¿no? A lo largo del proceso para que sean capaces de entender cómo se va generando conocimiento a lo largo de un proceso de investigación y cómo eso puede impactar realmente, a veces incluso en sus vidas, ¿no? O en los servicios de atención, o en los protocolos, o lo que sea que vaya a poderse ir extrayendo después de esas investigaciones. Entonces, en pocas palabras, PPI hace que la investigación sea más colaborativa, democrática y útil para quienes realmente se benefician de ella. Y luego hay una parte clave, y es que de repente a personas que quizá pueden ser objetos de la investigación se convierten en sujetos activos, ¿no? Entonces se les incluye para que sean una parte activa en la investigación. Y esto puede ser a lo largo de todo un proceso, pero también a veces en procesos como más de evaluación como tal. Depende también un poco de cada proyecto, ¿no? Pero la intención es que sus experiencias nutran también estos procesos de investigación y probablemente si los equipos de investigación son capaces de escuchar de forma activa, probablemente haya cosas que se vayan modificando, ¿no? En los procesos porque entendemos de forma más clara cuál es la necesidad que hay detrás o cómo pueden participar mejor, etc. Entonces, antes de entrar más en detalle en los procesos PPI, os quiero contar un poco el marco en el que nos conocimos con Azucena, con Javier Zamora, que también está por aquí, y en el que empezamos también como desde el estudio que lidero. El estudio me refiero no a un proyecto, sino al estudio de diseño, en el que empezamos también a estar más en contacto con lo que sería PPI, porque nosotras hacemos participación desde otras perspectivas diferentes. Entonces, ahora mismo la Universidad de Birmingham está involucrada en un proceso que lo llaman el desarrollo del marco global para la participación y el compromiso del paciente y el público en la investigación sobre la salud de las mujeres. Entonces, esto os lo cuento un poco para que tengáis contexto. La Universidad de Birmingham es un centro colaborador de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y la profesora Shakila Tangaratinam y Caroline Gillett son las que están un poco liderando este proceso y son las que como centro colaborador, digamos, de la Organización Mundial de la Salud han estado gestionando la visión para ese marco global en relación a la salud global de la mujer. Entonces, este proceso lo que pretende es generar un marco que está inspirado en todo lo que hay ya de conocimiento, digamos, y de evidencia recolectada acerca del método como tal, de PPI, para generar un marco global en el que se pueda aplicar a diferentes entornos, ¿no? Y que a la Organización Mundial de la Salud le puede servir para irlo aplicando de diferentes maneras. Ahora os contaré un poco cómo lo están haciendo. Entonces, desde la Universidad de Birmingham se han ido organizando un montón de actividades para ir dando forma a ese marco global. Y como no, creo que generando como un ejemplo de lo hacemos como creemos que hay que hacerlo, que es de forma participativa, han ido haciendo actividades participativas, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso de 5 años, un poco para que veáis que en este caso, pues también yo creo que en salud estáis muy acostumbrados, ¿no? A procesos largos de 5, incluso 10 años, estudios muy largos.
entonces no creo que se extrañe mucho, pero en el entorno de diseño quizás sí que es más raro tener procesos de 5 años. En este caso es un marco de 5 años en el que han ido haciendo actividades que iniciaron en el 2021. Una de ellas fue un taller que se llamó Equal Voices Alliance, que tuvo lugar en África, no me acuerdo exactamente, no sé si fue en Johannesburgo, que reunieron a un montón de agentes relevantes, de investigadores, profesionales de la salud, organizaciones benéficas y también formuladores de políticas públicas para mujeres, para iniciar un poco ese marco colaborativo en el que dar forma a lo que será el marco, ¿no? Iniciar ese proceso. Luego hubo una serie de talleres en marzo del año pasado online con asociaciones de todo el mundo para ir dando feedback al marco que se había creado en ese taller inicial. Y en ese participé yo online, que como representante del Parto es Nuestro, que ahí es donde conecta lo que decía Azucena, ¿no? Yo fui madre en 2018 y a partir de ahí, pues un interés que se convirtió en algo profesional, me atravesó la maternidad y pensé, hay muchas cosas que mejorar y por eso soy socia del Parto es Nuestro. Entonces hay actividades del Parto es Nuestro en las que actúo como representante, ¿no? Entonces, en este caso yo estuve en 2 o 3 talleres que organizaron la Universidad de Birmingham para dar feedback también a ese modelo que se estaba generando. Y a partir de ahí nos invitaron también a participar en un taller presencial que fue en Ginebra del año pasado y claro, eso fue mucho más emocionante, al menos para mí, porque fue presencial y entonces tuve la oportunidad de estar con un montón de organizaciones de todo el mundo, con mujeres que representan organizaciones relacionadas con la salud de la mujer, en un taller de 3 días en el que continuamos dando forma a, eso, a ese marco global, ¿vale? Y después, justo la semana pasada, nos llegó la invitación, a partir de ese taller que hicimos, van a empezar a generar otras iniciativas, ¿no? Entonces, en este caso, van a invitar a participar a 15 mujeres, representantes de diferentes asociaciones de todo el mundo, a generar un panel que va a durar, creo que son 3 años, para revisar las guías necesarias de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, va a ser un proceso en el que nos van a ir invitando a dar nuestro feedback a la guía y a la forma que vaya tomando esa guía. Entonces, un poco para que veáis que esos procesos participativos también se aplican a nivel muy macro para ese tipo de políticas públicas, si queremos llamarlo, o estrategias a nivel global, ¿vale? Entonces, para entrar un poco más ahora en detalle ya así de lo que es la metodología como tal, de PPI, en el fondo lo que se trata es de implicar a los colectivos, comunidades o pacientes que, que sean relevantes, ¿no? para un proyecto de investigación. Entonces, la intención de eso es hacerlo a lo largo del proceso, ¿no? Cuantas más actividades, mejor. Sabemos que aquí a veces es difícil, ¿no? Equilibrar los recursos que tenemos con la capacidad que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando hablábamos con Caroline de la Universidad de Birmingham, ella nos contaba que pues si de primeras es muy difícil hacerlo a máximo, vamos a veces a pensar en qué es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Y empezar desde ahí a aprender y a tomar confianza con estos procesos de participación, ¿no? Porque a veces a lo mejor todavía no tienes todos los recursos o no tienes toda la capacidad, entonces hay que ir viendo poco a poco que también os sintáis cómodos y cómodas para irlo aplicando, ¿vale? Os vamos a ir dando ideas de cosas que se pueden hacer. Pero la intención es revisar todo el proceso. No sé si podéis ver el puntero cuando presento. Vale, Sí, sí. perfecto. Entonces la idea es que nos preguntemos al principio, cuando se está ideando un nuevo proyecto de investigación, pues que pensemos, vale, ¿qué necesitamos, ¿no? para implicar a las personas en este proyecto? Entonces hay como en cada fase ir pasando por cada una y ir viendo qué cosas podemos hacer, ¿no? Ahora voy a ir detallando cositas. Pero la idea es esa, ¿no? Desde que vamos a idear el proyecto, luego ya diseñamos la metodología, realizamos la investigación,
analizamos los resultados, luego los diseminamos, los evaluamos la investigación como tal y luego implementamos, ¿no? Que a veces no siempre se da esta fase, pero dependiendo de lo que tengáis entre manos, a veces sí llega una fase en la que se empiezan a implementar cambios en los protocolos de atención o lo que sea, ¿no? Entonces la idea es como que tengamos muy claro todas esas etapas de los procesos de investigación y que empecemos a ver dónde podemos empezar a intervenir para hacer que esos procesos sean participativos. Entonces, se trata justo de esto, ¿no? Que veamos qué cosas podemos hacer para integrar esto, ¿no? en el desarrollo, la realización y la evaluación de la investigación, que el PPI, como se dice, es un proceso que no es una actividad concreta, sino que es un proceso como tal, y que en el fondo no se trata de investigar para el público, sino que es darle un poco la vuelta a esto y empezar a ver que es investigar con el apoyo del público y pacientes. Entonces, vamos a ir poquito a poco entrando en algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer en diferentes etapas. Hasta aquí, ¿cómo vais? Voy a beber un vaso de agua. Entonces, si vamos entrando un poquito en cositas que podemos hacer a la hora de idear un proyecto, por ejemplo, es buscar asociaciones, ¿no? Que estén relacionadas con el trabajo que estemos haciendo. Si hablamos, por ejemplo, de pacientes oncológicos, hay muchas asociaciones, o si hablamos de otros temas, suele haber asociaciones relacionadas o colectivos que están ya muy involucrados y que tienen mucha información, ¿no? Y que incluso a veces nos pueden dar acceso a, a personas afectadas que nos ayuden a ser muy ágiles en involucrar a personas concretas a lo largo del proceso, ¿no? Luego también se puede hacer una revisión participativa con el público para ver cómo alineamos los intereses del proyecto con los intereses del colectivo en ese momento, ¿no? Porque a veces los propios colectivos son más conscientes de en qué punto se encuentran en relación a veces no a lo mejor tanto al conocimiento científico, sino a qué hace falta implementar a nivel de los protocolos de atención o lo que es accesible dentro del sistema de salud, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo muy práctico, desde el Parto es Nuestro, nosotras conocemos muy bien, hay personas, quizá yo no soy la mayor experta, pero hay personas dentro de nuestro colectivo que saben muy bien qué tiene la estrategia de atención al parto normal que se aprobó en 2007, qué cosas se están implementando en algunos territorios y cuáles no. Entonces, en ese sentido, está muy bien a veces tener esas conversaciones muy al inicio para entender en qué punto se encuentra ese colectivo y qué puede responder nuestro estudio o investigación, ¿no? O qué cosas, cuál es el siguiente paso, ¿no? En cuanto a necesidades para ese colectivo. Luego, a la hora de diseñar la metodología, también se pueden hacer talleres colaborativos, ¿no? Para definir incluso preguntas, objetivos, qué criterios podemos hacer para incluir a alguien dentro de la investigación o no, porque muchas veces las propias personas nos pueden decir, ¿no? Por ejemplo, nosotras como madres en proyectos en los que están relacionados con maternidad y como ya estamos bastante, quizás somos un poco expertas, ¿no? en esos temas, sabemos bien cómo definir qué perfiles es interesante invitar cuando vamos a hacer encuestas o talleres o lo que sea. Creo que tenemos por ahí un bebé. Luego también en esta parte más de diseñar la metodología es interesante pensar muchas veces en las herramientas que vamos a utilizar, diseñarlas con los propios colectivos, ¿no? Si vamos a hacer encuestas, si vamos a hacer entrevistas, si vamos a hacer diarios de uso muy repetidos, cómo hacemos que eso sea fácil, ¿no? Para las personas o cómo adaptamos cosas como muy simples, como el horario, al horario que se adapte a sus posibilidades, a cosas como más profundas de cómo hacemos que se adhieran a lo que les vamos a pedir, ¿no? En el estudio que vayamos a hacer, por ejemplo, ¿no? O que las preguntas que hacemos sean realmente relevantes o usen un lenguaje
que conecte con ellas en lugar de generar distancia, ¿no? Entonces eso también se puede hacer, o incluso revisar, estoy en proyectos en los que lo hacemos, revisar los formularios de participación o revisar lo que tienen que firmar para ser parte de un estudio. Ahora no me salen, ¿cómo se llaman estos? Pero me puede ayudar en esto, yo creo. Consentimiento informado. Esto, los consentimientos informados, que ahora no me salían. Los consentimientos informados a veces son cláusulas legales muy complejas, ¿no? Entonces, podemos hacer eso un poquito más accesible para que de repente no eche a la gente hacia atrás, sino que le explique de forma un poco más amable lo que quiere decir que les pedimos. Entonces, ese tipo de cosas las podemos tener en cuenta. Luego, en la realización de las investigaciones como tal, también podemos ser como estar abiertos, ¿no?, a la retroalimentación y al feedback que escuchamos para, dependiendo de la naturaleza del estudio, adaptarnos donde podamos, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto que estamos haciendo ahora justo con Javier Zamora, pues vamos a tener que adaptar los protocolos según cada hospital, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser muy conscientes de que no siempre va a ser la misma persona la que informe a las mujeres de si quieren participar, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy abiertos en nuestra manera de formularlo para que cualquier profesional de la salud que vaya a atender a estas mujeres sea capaz de hacerlo y que no sea excluyente. Entonces, como desplegar un poco esa mirada de ser muy inclusivos en esos procesos. Y luego en la fase de analizar los resultados también podemos incorporar, ¿no?, a personas que son ajenas a lo mejor al propio ámbito científico a ayudarnos a veces a interpretar algo, ¿no? Porque una mirada externa a unos datos muy concretos de una población o lo que sea puede ayudarnos a veces a ir un paso más allá, ¿no?, en los análisis y luego incluso hacer discusiones colaborativas, ¿no?, para contextualizar los resultados desde una perspectiva un poquito más social, ¿no? Luego, en la fase de diseminar resultados, hay también un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Que es hacer una creación como más conjunta, ¿no?, de materiales divulgativos, porque hay proyectos europeos en los que yo he participado, en los que se lanzaban al final de un proyecto, se hacían folletos informativos y había algunos que eran orientados, por ejemplo, a gente que hace políticas públicas, ¿no? A gente como de muy alto nivel, a lo mejor a nivel europeo, otros más orientados a profesionales de la salud, otros más orientados al público, ¿no? Entonces, hay como ir identificando cuáles son los mensajes clave para cada colectivo y orientarlo específicamente a ese colectivo, ¿no? Para quizá no abrumar a un colectivo con información que a lo mejor no es relevante, ¿no?, para ellos o ellas. Luego, a la hora de diseminar, podemos hacer cosas como organizar eventos comunitarios más a nivel de invitando a asociaciones o incluso que las propias asociaciones puedan organizarlos para dar visibilidad, ¿no?, a los resultados de lo que haya salido. Y luego también pensar en hacer publicaciones en medios que no sean necesariamente académicos, ¿no?, que sean en otros espacios en los que interesa quizá una visión más divulgativa y no tan académica como tal. A la hora de evaluar las investigaciones, luego también podemos hablar de encuestas de satisfacción a la gente que participa para conocer sus perspectivas del proceso participativo como tal, revisiones también colaborativas de lo que se ha aprendido, ¿no?, hacer espacios reflexivos. A veces lo que puede funcionar es tener como un equipo core, si queremos llamarlo así, que está trabajando muy de cerca con el equipo de investigación y con el que quizá podemos crear espacios más de reflexión, ¿no?, quizá con este tipo de dinámicas más de retrospectivas y demás que se usan mucho en espacios más de tecnología y demás, pero que se pueden usar perfectamente en proyectos de este tipo, ¿no? Dinámicas en las que hay una escucha mutua para entender qué cosas pueden mejorarse para una siguiente experiencia o talleres de reflexión.
Y luego en la parte más de implementación de resultados, ahí también podemos hablar de espacios un poco para co-crear planes de acción a futuro, ¿no? Con las partes interesadas. Aquí se puede incluso involucrar a agentes a lo mejor más del ámbito de la gestión pública en caso de que impacte a protocolos de atención, por ejemplo, y hacer espacios compartidos para ver, ¿vale?, cuáles pueden ser siguientes pasos con los resultados de esa investigación ya sobre la mesa, ¿no? Incluso hacer pilotos comunitarios para probar intervenciones que estén basadas en los resultados del estudio concreto, porque a veces pensamos siempre en escalar muy rápido, ¿no?, en lanzarlo a todo el mundo, pero a veces hacer pilotos pequeños nos ayuda un poco a ver qué es lo que hay que hacer para aterrizar, ¿no?, esos resultados concretos. Y luego también se pueden hacer formaciones, ¿no?, en abierto para profesionales o ciudadanía sobre cómo implementar esos cambios, ¿no? Hay cosas que, al menos desde el Partos Nuestro también se ve mucho, ¿no?, que hay lo que decíamos, ¿no?, una estrategia de atención al parto normal que fue aprobada en 2007, pero hay mucha desigualdad en cómo se aplica en los diferentes territorios, ¿no? Entonces, ahí es interesante trabajar, ¿no?, ya a nivel más local eh, con a lo mejor cada autonomía o lo que sea, ¿no? Pero se pueden hacer muchas maneras, ver maneras diferentes de ver esto, y luego ahí lo interesante es que los colectivos a nivel ya más local tienen información acerca de cómo se está atendiendo, ¿no?, en un determinado territorio. Entonces, muchas veces hay cosas que a lo mejor a nivel más nacional no se saben, pero si vamos a preguntarle a las asociaciones a nivel local, vemos que hay muchas diferencias, ¿no?, en cómo se aplican protocolos, y podemos colaborar para ir a ver qué cosas se pueden cambiar, ¿no?, en esas implementaciones ya de resultados concretos. Entonces, ¿qué tal vais por ahora? No sé si está resultando muy abstracto. Luego voy a mostrar varios ejemplos de proyectos concretos para que veáis un poquito también imágenes y que veáis cositas de qué forma puede tomar todo eso, ¿vale? El proyecto, ¿Te podemos interrumpir para hacerte alguna pregunta o prefieres que sea al final? sí, así también a mí me ayuda. Sí, Sí, lo digo antes de pasar a un ejemplo concreto. Vale. Que me surge una duda acerca de cómo manejar una posible, no sé si diría desvirtuar lo que es un PPI, ¿no? Porque Ujú. claramente nace esto en el contexto de investigación, ¿no? De ayudar y participar y que sea esto, me encanta el término ese de coparticipar, ¿no? Y co-crear, ¿no? Una cosa de investigación en el que nosotros accedemos o llamamos a la sociedad civil para que se incorpore y haya ese diálogo. Y digo que se pueda desvirtuar a que se personalice mucho su participación como pacientes y, entonces, y en lo que traten de evaluar o de modificar sea el proceso asistencial, ¿no? El proceso de cuidados. Es decir, yo soy un paciente que tengo un problema con deterioro cognitivo o mi familia, tengo un familiar con deterioro cognitivo. Y entonces no es tanto cómo no hacer que no se, o si existe ese problema, o solo tengo yo en la cabeza, ¿no? El que se pueda desvirtuar la participación en el gestar y ayudar a hacer un proceso de investigación, o la participación sea porque estoy implicado directamente en un problema clínico o de cuidados, entonces mi participación como paciente trate de incidir más en la parte asistencial que en la parte de investigación. No sé si eso tenéis, si existe ese problema o no, si está claro, no sé cómo. Sí, yo creo que creo que es importante en ese sentido ser transparentes acerca de cuál es el objetivo de un estudio concreto, ¿no?, o de un proyecto de investigación, porque muchas veces, claro, las personas lo que quieren es un impacto en el tratamiento que reciben o los protocolos de atención que perciben, ¿no?, para la situación que sea. Entonces, creo que aquí lo importante es ser capaces de explicarles a las personas que van a participar
cuál es el objetivo de ese estudio y que puede ser que el impacto sea a muy largo plazo o que no tenga un impacto directo en la asistencia como tal. No sé si te refieres a eso. Sí, es claramente, sí, justo eso, ¿no? Yo es que tengo una experiencia, no digo que negativa, pero un poco complicada con un grupo de PPI que tratamos de organizar en torno al cáncer familiar, ¿no? Aquí en el hospital. Entonces, yo creo que hubo un gran desbalance en la composición del grupo en el que había muchos pacientes o familiares de pacientes afectados de cáncer familiar. Entonces, fue bastante costoso el que Claro, la discusión no fuera que a mí me han llamado, a mí me han hecho, a mí me ha pasado, y fuera un poco, mira, lo que queremos hacer es esta investigación, entonces que aceptaran ese rol, ¿no? De que los necesitamos para darnos un feedback, para hacer la investigación mejor, más cercana, más participativa. Entonces, por eso decía que ese rol es complicado y había que, claro, la solución es eso, dejarlo claro desde el principio, imagino. claro, es eso, pero también es el punto está en elegir definir muy bien los perfiles que van a participar para que puedan ser constructivos. Si en ese momento están justo atravesando una situación muy concreta, quizá sea más difícil que puedan ser constructivos en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que hay que ser capaces de identificar en qué punto necesitamos que estén digiriendo, digamos, eso que les ha pasado para que puedan aportar. Esto no quiere decir que una persona que esté en ese proceso no pueda aportar, pero quizá puede aportar más en una entrevista uno a uno, por ejemplo. Entonces, hay metodologías concretas que podemos utilizar y que podemos orientar en función de nuestro objetivo de participación, digamos. Entonces, hay momentos en los que nos es muy importante, por ejemplo, un proyecto del que hablaré luego con el Parto es Nuestro, hablamos, bueno, hicimos entrevistas a mujeres acerca de sus procesos de embarazo y sobre todo de parto, ¿no? Entonces, escuchamos muchas historias de partos muy traumáticos. Entonces, si quieres llegar a la profundidad de escuchar una experiencia así, es muy difícil, o yo diría que no es muy recomendable hacerlo en abierto. Pero tuvimos también a mujeres participando en situaciones de grupo en las que hablamos de otras cosas. Entonces, depende del objetivo que tengas en cada parte del proceso, hay que definir bien a quién invitas y con qué objetivo y en qué formato de participación para que te dé la información que tú necesitas en cada caso, ¿no? Entonces creo que lo interesante es profundizar en eso y hacerse esas preguntas que tú te haces para encontrar un buen equilibrio, ¿no? Y que no, porque son procesos en los que en el fondo también hay muchas emociones, ¿no? Las personas que se implican en algo así es porque han atravesado experiencias que les han marcado. Entonces, en el Parto es Nuestro lo vemos todo el tiempo, ¿no? Las mujeres que se asocian o nos asociamos al Parto es Nuestro es porque hemos pasado por procesos muy complejos, algunas, cuidado, también con experiencias muy positivas, que precisamente por eso eligen asociarse. Pero también hay espacios muy traumáticos. Entonces, las personas que abren esos espacios de participación tienen que estar también muy preparadas para gestionar esas emociones que puedan surgir y ser capaces de orientar las conversaciones para que nos sean útiles en el espacio, digamos, de participación como tal. O sea, es una gran responsabilidad, a eso me refiero, abrir espacios participativos de ese tipo porque hay muchas personas y se generan muchas expectativas también. Y eso que cuando contaste lo de Sudáfrica fue en Ciudad del Cabo. Ah, El- eso. y yo estuve allí, estaba y fue muy bonito, yo creo que para el compromiso del grupo, varias experiencias que contaron que terminó media sala llorando, ¿no? Porque experiencias traumáticas de varias pérdidas de embarazo, ¿no? Y varias experiencias personales que se compartieron allí. Y fueron muy, decían, o sea, como resumen, que fueron muy engaging, ¿no? De incrementar un poco el compromiso de la gente después de toda esa experiencia emotiva, ¿no? Y emocional tan importante, sí. Claro, y el tema es que muchas veces podemos pensar también que este tipo de conversaciones nos desvían de nuestro objetivo, ¿no? Pero aquí lo bonito es estar suficientemente abiertos para empaparnos de esas experiencias y entender
cómo esto nos sirve para mejorar lo que sea en nuestro proceso de investigación, porque a lo mejor no hay una conexión súper directa, pero seguro que hay algo de esa empatía que se puede aplicar en en los procesos de investigación científica, ¿no? A la hora de contarlo más tarde, a lo mejor en ese momento, y a todos nos remueve. Quiero decir que al final, cuando alguien comparte experiencias muy profundas, pues tenemos que estar abiertos a generar la empatía suficiente para que no sea un, vale, ya está, siguiente, ¿no? Y tenemos que tener la responsabilidad y la capacidad de tener una conversación y irla guiando, pero teniendo en cuenta que esto que ha ocurrido, ¿no? Esas conversaciones tan profundas pueden ser muy nutritivas también para el proyecto, porque de repente te abren una luz, ¿no? De estas personas están inmersas en procesos de este tipo, ¿no? Y cómo tenemos eso en cuenta en nuestro proyecto de investigación para tener una sensibilidad un poco más allá, ¿no? Hay por aquí también una pregunta de Azucena. ¿Se debe incorporar a los actores no científicos al equipo de investigación o solo convocarles cuando sea necesario abordar alguna de las actividades mencionadas en las etapas? Esto depende y depende de muchas cosas. Por ejemplo, lo que ha hecho ahora la OMS, ¿no? Ha sido una invitación a un panel. Entonces, los paneles pueden ser procesos muy interesantes porque te permiten tener implicado al grupo participativo en momentos clave de tu proceso para que te vayan dando feedback desde su punto de vista de los avances que vayas haciendo en tu investigación o de los entregables que estés generando, lo que sea. Em, pero luego hay procesos en los que a lo mejor sí es interesante tener a una o dos personas que sepan mucho de la experiencia de paciente de forma más continua, ¿no? Entonces eso hay que irlo valorando en función de la naturaleza de cada proyecto. O sea, creo que no es un sí o no, sino un puede ser. Yo no me cerraría nunca a eso porque es muy rico, pero hay que saber también facilitarlo y gestionarlo. Entonces, creo que tampoco, creo que los equipos de investigación necesitáis también vuestro espacio seguro y de repente no podéis convertir vuestros espacios seguros en espacios no seguros, ¿no? Que esto a veces a nosotras nos pasa en proyectos en los que hacemos la parte participativa. Entonces, es un equilibrio, yo creo, encontrar como un espacio de equilibrio para que sea algo nutritivo, yo creo, para el proyecto. Entonces, si os parece, vamos avanzando. El estudio del que voy a hablar es el que estamos ayudando al equipo de Javier, que se llama Prevenep, y que es un estudio para hacer un modelo de predicción de la vulnerabilidad del neonato pequeño. Y aquí simplemente por daros un ejemplo de cosas que estamos haciendo en este proceso, ¿no? Que inició a finales del año pasado y estamos ahora justo inmersos en ello, ¿no? Entonces, a final del año pasado hicimos una sesión de kickoff para entender sobre todo al equipo más, la parte más de profesionales de la salud. Y ahora, a partir de febrero, en este mes, vamos a estar haciendo talleres colaborativos con la sociedad civil y aquí también queremos empezar a definir los materiales y el tono adecuado para acercarnos a las madres que serán, a las que invitaremos a participar en el estudio, ¿no? Entonces vamos a hacer unos talleres y vamos a ir como iterando los materiales para que sean como adecuados para el perfil en este caso, que son mujeres que o están embarazadas o han sido o son madres. Entonces, vamos a hacer esa evaluación y luego, cuando se cierre lo que es el estudio en sí, que va a durar unos 2 años, luego al final de todo iremos a hacer codiseño de los materiales de difusión de todo ese resultado, ¿no? Entonces, la idea aquí es como ir haciendo esas intervenciones que ayuden también al equipo de Javier a entender la visión de las madres, ¿no?
Y sobre todo entender que esto puede ser una herramienta muy a largo plazo, pero si ahora ya tenemos en cuenta la perspectiva de las madres, cuando esto a muy futuro se empieza a implementar y sea ya una herramienta concreta, habremos ya integrado esa perspectiva y estaremos desarrollando en el equipo de investigación esa empatía, qué cosas es importante tener en cuenta ahora para más adelante, para que el modelo, porque al final el modelo va a estar basado también en un análisis, ¿no?, de todos los datos. Si conseguimos que el equipo investigador ya vaya integrando ciertas cosas que las madres nos transmiten que son importantes para ellas, ya el modelo va a ser diferente. Igual no muchísimo, igual no se desvía muchísimo, pero ya hay una visión ahí que está impregnando la perspectiva de los investigadores, ¿no?, cuando hagan su análisis. Entonces, esa es la intención, ¿no?, que haya como un pozo que va quedando, va quedando, va quedando y va generando un cambio, ¿no?, en la perspectiva también a la hora de generar un resultado de un proyecto. Entonces, aquí el mensaje es un poco este, ¿no?, que cada vez es más habitual incluir este tipo de procesos en las investigaciones en salud. Y esto lo que pretende en definitiva es evitar esa desconexión, ¿no?, entre los equipos de investigación y las personas afectadas, que haya como más una intuición más real y más basada en la realidad de las personas de cómo afecta lo que se hace en la investigación a los colectivos que estén afectados, ¿no? Y luego también muy importante, ¿no?, que cada actividad participativa, por pequeñita, pequeñita que sea, aporta valor al equipo investigador, ¿no? Y también a las personas involucradas, porque al final nosotras lo escuchamos mucho, ¿no?, en los procesos que facilitamos participativos. El sentirte escuchado es increíble. Entonces, sentir que un equipo de investigación abre, ¿no?, sus ojos y sus orejas y su mirada a las aportaciones que puedas hacer como paciente o como público es increíble. Y con el tiempo, esto poquito a poco se irá volviendo una práctica un poco más cotidiana. Pero es empezar a hacer, ¿no? Y empezar a hacer desde lo pequeño para luego tener marcos muy complejos, pero no hace falta tampoco. Yo creo que es importante no volverse loco con de repente tengo que estar haciendo el 100% todo perfecto. Bueno, pues vamos a hacerlo poco a poco porque también hay que desarrollar una metodología, ¿no?, y un proceso y demás, ¿no? Entonces hay detrás muchas cosas que se van aprendiendo por el camino. Entonces, un poco también voy a beber agua otra vez. Mira, aquí hay otra pregunta bueno, hay un par de preguntas. Si es necesario ser experto en investigación cualitativa. Em, yo creo que para los procesos participativos sí es importante que haya alguien que sepa de investigación cualitativa en el equipo. Nosotras, por ejemplo, tenemos a Vero, que está por aquí, que es psicóloga. Colaboramos muchísimo con una socióloga y siempre que es importante involucramos a algún perfil que nos ayuda a tener como ese nivel de análisis más profundo, ¿no? Luego ya dependerá de cada caso si es absolutamente necesario o no, pero creo que sería un error si estamos sentando un poco las bases de unos procesos metodológicos un poco robustos, por así decir, darle la espalda a las humanidades. Eso es una opinión mía muy personal, pero creo que sería un fallo, ¿no? Si dejamos atrás a esos perfiles y esas disciplinas que nos ayudan a analizar, ¿no?, y a entender un poco más qué pasa ahí detrás. Y luego aquí también nos dice Laura, para convocatorias tipo AES, si incorporas al ciudadano al equipo investigador, ¿se incorporaría el CV del ciudadano? ¿Se justifica su participación en otro espacio? ¿Qué experiencia tienes? Ahí depende. A veces puedes incorporar a las asociaciones que vayan a implicarse. No tiene por qué ser un perfil concreto, puede ser un colectivo o... Sí, puede ser un colectivo o un equipo que
te ayude a facilitar esos espacios, quizá. Luego, si queréis, podemos hablar un poquito más de esto porque a lo mejor hay más personas que tienen ideas acerca de esto. Entonces, vamos un poquito, os quiero compartir 3 o 4 marcos para que los tengáis como referencia por si en algún momento necesitáis tirar de teoría académica, y luego os mostramos ejemplos, que es la parte como más quizá interesante, ¿no? O sea, o más visual, por así decir. Sí que me gustaría comentar un poco los marcos, ¿no?, en los que nos movemos. Quizá yo desde mi perspectiva y en nuestro estudio nos hemos movido mucho en estos dos y ahora empezamos a movernos cada vez más en este, pero hay como creo que estamos en un punto de la historia en el que todo empieza a ser cada vez más participativo, ¿no?, porque se ve una necesidad de generar mayor impacto y estar más conectados con las personas. Y eso viene ocurriendo mucho en el diseño participativo. Yo, por ejemplo, estudié en Dinamarca y ahí un poco la escuela en la que yo estudié tomaba el marco de referencia con la innovación participativa, ¿no?, que se desarrolló mucho en los años 70 en Escandinavia y que no fueron más que generar procesos de participación dentro de las organizaciones para implicar a toda la organización, como hacer jerarquías mucho más planas en las que hay mayor participación, y resultado de esto han sido, bueno, grandes avances para empresas muy grandes, muy reconocidas también a nivel mundial, en ser mucho más participativas hacia adentro de la organización para que sus plantillas estén más felices, etcétera, etcétera, y también hacia afuera para entender a las personas que compran sus servicios o productos, ¿no? Luego está un poco todo el mundo de la antropología del diseño, que también hay muchos temas de etnografía por ahí detrás y demás, y de ecodiseño, ¿no? Hay como muchas escuelas de las que venimos y un poco desde donde yo vengo es un poco más desde ese lugar, pero también hemos estado participando de forma muy activa en espacios más de participación ciudadana, que quizá los conocéis más, ¿no? Espacios de presupuestos participativos, laboratorios ciudadanos, de los que cada vez también se habla más. Y ahora vamos viendo cómo se genera también este espacio, ¿no?, de participación en investigaciones relacionadas con la salud, que podemos hablar de metodologías como la PPI, patient panels o muchas otras cosas que seguro que están pasando, ¿no?, en esos espacios, pero como para que vayáis viendo que en realidad esto es como muchas vías que se van uniendo, ¿no?, y que quizá hay muchos que venimos de distintos lugares, pero nos vamos encontrando porque en el fondo las metodologías que hay por detrás son bastante parecidas, ¿no? Lo cualitativo, lo humanista y el hacer que las personas se entiendan, se escuchen, participen y que haya un avance colectivo y compartido, ¿no? Entonces hay marcos varios, ¿no?, metodológicos muy parecidos al PPI, algunos un poco distintos o que se aplican de manera diferente, que los queríamos poner un poquito también de referencia por si os sirven, ¿no? Ahora os cuento un poquito más, porque lo que vemos es que el PPI está muy basado en cómo se han hecho las cosas en Reino Unido, pero hay también otros referentes interesantes que es interesante, bueno, está bien también tenerlos en cuenta por si os sirven en algún momento, ¿no? Entonces está este que es el PIAF, que se llama Public Involvement Impact Assessment Framework, que se utiliza un poco más para hacer, bueno, toda la parte ahí como herramientas y guías para analizar los factores contextuales, ¿no?, de las investigaciones e ir viendo qué cosas afectan. No voy a entrar a detalle, pero por si queréis luego consultarlo. Luego está el report, que también, ¿no?, es como que se va preguntando qué funciona, para quién, en qué condiciones y de qué forma, ¿no? Entonces, así se va como iterando y dando forma a la manera de recopilar evidencia en un estudio. Luego está el GRIP, que tiene como este marco
marco, ¿no? o este Excel, que se podría ser un Excel muy sencillo, para mejorar la forma de reportar la metodología, ¿no? Entonces tiene objetivos, métodos, resultados del estudio, discusión y conclusiones, ¿no? Y luego qué reflexiones o perspectiva crítica sacamos de todo esto. Entonces, esta es como una versión cortita y es una manera de ir documentando, ¿no? De manera estructurada cómo vamos involucrando al público a lo largo del proceso, que puede ser interesante tenerla en cuenta. Y luego, en la parte más de evaluación de los procesos de investigación, hay un marco que se llama de cubo, y entonces aquí se van haciendo preguntas, ¿no? ¿De cuántas maneras están involucradas las personas en este proceso? ¿Quién marca la agenda? Si las personas sienten o no que se escuchan sus voces. Y si las personas sienten que se produce algún cambio como resultado de su participación, como para ir midiendo realmente hasta qué punto hay un impacto o no hay un impacto en esa participación, ¿no? Porque la intención de esta participación es que no sea puramente cosmética para hacer un check, ¿no? De hecho, yo os invitaría a que nunca hagáis algo para hacer un check, sino que si queréis hacer algún tipo de actividad participativa, la hagáis pensando en cómo puedo impactar en mi proyecto, ¿no? En lugar de, creo que no es el lugar desde el que hacerlo para hacer checks, ¿no? Entonces, este tipo de marco ayuda también un poco a hacerse ese tipo de preguntas para ver cómo de débil o fuerte es la voz, ¿no? De las personas que están participando en el proceso. Luego hay, por ejemplo, es un poco más complejo, pero también viene como con un toolkit que puede ser interesante, ¿no? Para irse haciendo preguntas de si estamos involucrando a la gente adecuada, en qué punto del proceso, etcétera, ¿no? Entonces viene también como con estos checklists para irte haciendo preguntas e ir viendo cómo lo vas haciendo y con esto es como una herramienta también para ir traqueando el avance a lo largo del proyecto. Y luego está este último que quería compartir, que es el Participatory Health Research, que también plantea pues, una metodología y que enfatiza mucho la parte de la co-creación y la equidad, ¿no? En el proceso de investigación y la aplicación de resultados, que también puede ser una referencia para quien quiera ver un poquito más en detalle, por si os sirve. Entonces, también, no quiero asustaros, no hace falta ser una persona súper experta, podéis apoyaros en personas en las que creáis que os pueden ayudar a dar esos primeros pasos, podéis apoyaros a lo mejor en equipos que ya lo están haciendo, ¿no? Como por ejemplo el equipo de la Universidad de Birmingham, ¿no? Que está avanzando mucho, que tiene sus metodologías, podéis pedir consejo, poder apoyaros en personas. Javier está avanzando también, ¿no? En preguntarle, a lo mejor Javier ahora me dice, me están metiendo en un lío, a personas que ya han hecho a lo mejor un poquito más que lo que habéis hecho hasta ahora y que os den como referencias, ¿no? De, oye, ¿cómo empiezo? ¿Qué primera cosa puedo hacer? ¿Cómo me lanzo? ¿No? Y el tema es la intención, ¿no? De empezar a aplicarlo y a lo mejor el primer proyecto que hagáis es simplemente un taller o 3 entrevistas o lo que sea, ¿no? Pero intentar como empezar desde esos espacios sin muchísima exigencia e ir viendo, ¿no? Cómo eso se va convirtiendo en una práctica como más integrada. Y entonces ahora vamos a la parte que a mí me parece siempre como más divertida de proyectos para que veáis cositas de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, es el taller en el que yo participé de la Organización Mundial de la Salud como representante del Parto es Nuestro, en el que nos invitaron a diferentes asociaciones durante 3 días nos hicieron varias presentaciones de los procesos participativos y demás, y luego nos invitaron nos dividieron por grupos y nos iban invitando a proponer maneras, en este caso, de
nos propusieron diferentes retos. Entonces, en mi grupo en concreto estábamos trabajando sobre generación de guías a nivel global, pero que impacten a nivel local. Entonces íbamos trabajando en grupos, un taller de este tipo es algo que se puede hacer, ¿no? De forma online o en presencial con el colectivo con el que sea que necesitéis trabajar. Entonces, bueno, aquí algunas imágenes de cómo fue ese taller, ¿no? En el que hubo varias charlas, como así más para mostrarnos el marco de trabajo, y luego había actividades en grupos y presentaciones en grupos y demás, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un espacio como a nivel muy macro, porque esto es para generar un marco global de participación. En proyectos mucho más concretos se puede trabajar la metodología puede ser un poco parecida, pero quizás se trabaja de forma mucho más concreta, ¿no? En cosas mucho más específicas. El proyecto europeo del que os hablaba antes, en el que hicimos entrevistas con mujeres eh, acerca de sus partos y sus experiencias de embarazo, se llamaba Transitando la maternidad, apoyo madre a madre, y en este caso hicimos entrevistas, o sea, hicimos como una combinación de varias cosas, entrevistas en profundidad, porque aquí efectivamente nos interesaba entender diferentes perspectivas muy en profundidad y sabíamos que habríamos espacios también muy vulnerables y en algunos casos muy traumáticos, entonces necesitábamos un espacio muy de confianza y seguro, y por eso elegimos hacer entrevistas. Esto también lo combinamos con discusiones en grupo con personas de la asociación para entender un poco en qué punto se encontraba los grupos de apoyo, porque en este caso estábamos mirando un poco la metodología de los grupos de apoyo del Parto es Nuestro y los de una asociación de Hungría que es parecida en algunas cosas al Parto es Nuestro, y digamos que poníamos en común estas metodologías, ¿no? Entonces hubo también discusiones en grupo, y luego esto también es interesante y puede ser que os sea útil en algún proyecto, y es hacer talleres temáticos con personas expertas y en algunos casos pueden ser activistas o otros perfiles que sean relevantes, ¿no? Porque a veces te puede interesar escuchar a una perspectiva muy concreta, ¿no? Entonces puedes invitar a personas que saben mucho de un tema a tener conversaciones, ¿no? Alrededor de algo concreto. Entonces aquí teníamos temas como hablamos de trauma, para poner en común entre las dos asociaciones cómo se abordaba el trauma en los grupos de apoyo que se hacen. Hicimos talleres relacionados con la sostenibilidad de las actividades, porque muchas de ellas se basan en el voluntariado. Hablamos también de difusión, entonces había como temáticas concretas e invitábamos a expertas en esos temas a venir y a tener una conversación acerca de todo eso. Y al final de este proyecto, lo que entregamos fue un handbook, que lo debo tener por aquí, luego os lo enseño, en el que contamos la metodología de las dos asociaciones, y eso también nos sirve mucho para que otras asociaciones conozcan el trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, os lo enseño así lo veis. Bueno, pongo la versión en inglés y en español, ¿no? Pero en este caso hicimos un handbook que es ilustrado y tiene un montón de información y los procesos un poco tiene como cosas así, es muy visual, y esto lo hemos divulgado un montón entre las asociaciones europeas a las que conocemos que están interesadas en estos temas, ¿no? Entonces este tipo de publicaciones no académicas también sirven mucho, ¿no? para divulgar. Entonces, en este proyecto hicimos eso, por ejemplo, hicimos seminarios en los que nos juntábamos las dos asociaciones y hacíamos actividades compartidas, nos íbamos compartiendo los avances del proyecto, y la verdad es que fue muy nutritivo trabajar así. Y eso se puede hacer con
con asociaciones, son espacios muy, muy interesantes en los que se puede hacer como mucho, se puede colaborar muy, muy de cerca. Luego, otro ejemplo de proyecto que no tiene nada que ver, pero para que veáis también algo que a veces se puede hacer, ¿no? En este caso era para diseñar una política pública de retorno, ¿no? Un plan de retorno a España. Entonces hicimos con una asociación, trabajamos durante 2 años en este proyecto, o sea, fue un proyecto muy intenso y muy completo porque hicimos toda la parte de investigación inicial, luego sí, aprobó la política pública en Consejo de Ministros y lanzamos un piloto con los servicios más relevantes. Y este proceso fue participativo desde el principio hasta el final, porque en la investigación, con la asociación que estaba involucrada, que se llama Volvemos, hicimos encuestas al colectivo que es parte de la asociación, que en ese momento eran más de 10.000 personas españolas que vivían en todo el mundo. Hicimos encuestas. Fuimos a Berlín y a Londres a hacer talleres allí con la comunidad de migrantes. Luego hicimos todo un proceso de análisis y de una propuesta de la estrategia, y en el proceso del piloto se hizo para poquitas personas y fuimos haciendo también como pilotos pequeñitos. Antes de lanzar un piloto para 100 personas, empezamos a hacerlo en pequeñito para muy poquitas. Lanzamos un servicio de mediación laboral muy orientado a esas personas, pero lo íbamos testando muy en pequeñito, para ir recabando suficiente evidencia de hacia dónde teníamos que ir. Y así nos permitía también ir adaptando en función de lo que íbamos viendo, ¿no? De las reacciones que teníamos. Entonces, este proyecto también en ese sentido. Y cuando hacíamos los espacios, en este caso, bueno, estas fotos en Berlín y luego también estuvimos en Londres, hacíamos espacios en los que invitábamos en general en abierto a la comunidad y eran como espacios de conversación en abierto en los que íbamos pidiendo ideas y demás. Entonces íbamos lanzando preguntas que a nosotros nos interesaban en esa parte en esa etapa del proyecto, que nos interesaba ir preguntando. Y luego otra cosa que hicimos fue, aparte de tener estos espacios como muy en abierto en los que podía pasar cualquier cosa y tenías que estar abierto a ello, porque también había colectivos políticos que participaban y demás, luego teníamos espacios más pequeñitos, mucho más reducidos, con 6 o 8 participantes, en los que ya teníamos conversaciones mucho más orientadas a identificar medidas concretas, a ir como hablando temas que eran relevantes. Entonces, con esto también quiero mencionar la importancia de diferenciar lo que es el espacio abierto, colectivo de participación, como muy, muy, muy en abierto, y espacios más cerrados de participación en los que necesitas una aportación más concreta y más enfocada, ¿no? Porque a veces también cuando se trata, sobre todo en políticas públicas, de llevar como la agenda política y la agenda más de proyecto o servicio, tienes que estar siendo capaz de hablar a nivel político de lo que está pasando, ¿no? En la conversación política y lo que está pasando a nivel de proyecto de definir la estrategia, etcétera, ¿no? Entonces, a veces hay que llevar una doble agenda y está bien, ¿no? Pero es importante como ser transparente y ser consciente de que quizá lo que pasa a nivel de agenda política y de las actividades que ocurren a ese nivel no te aporta lo suficiente como para tener información que te aporta para definir otras cosas, ¿no? Entonces hay que entender bien qué actividades se hacen en cada espacio, para que te nutran y te sirvan y no pensar que una cosa sirve para todo, sino que tenemos muchas herramientas distintas que las podemos usar en función de lo que necesitemos en cada caso. Luego este proyecto, que se llama Acceso 65 más, es con el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Hicimos un prototipado de un nuevo modelo de atención para personas mayores. Entonces, en este caso, hubo, por ejemplo, implicación de varias asociaciones, hicimos talleres con varias asociaciones, hicimos también talleres en residencias de personas mayores
hicimos también talleres para, una vez que empezamos a definir la solución, más como hacia el final del proyecto, para evaluar lo que habíamos diseñado, hicimos sesiones de evaluación de las cosas que habíamos diseñado en ese proyecto. Entonces, de espacios como ese salen citas como esta que viene de ese proyecto, en la que la gente de repente siente que le escuchas y a la gente le encanta sentirse escuchada y sentir que participa y que su aportación sirve para algo. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿no? Si hiciéramos más esto, tendríamos otros servicios públicos, otras maneras, ¿no? de aportar valor, sobre todo cuando hablamos de espacios en los que es algo público, ¿no? Y algo a lo que contribuimos todos. Entonces, es como interesante ver que siempre que se abren esos espacios hay un agradecimiento y una sensación de apertura increíble. Y la verdad es que es verdaderamente bonito. Y también es bonito ver cómo impacta a los equipos con los que trabajamos nosotras, que a veces somos un poco intermediarias o facilitadoras de esos espacios, como un equipo cuando empiezas a trabajar con ellos y nunca han hecho participación y poquito a poco van abriéndose y los momentos, esos que se dice aha moment, ¿no? Que van ocurriendo en el proyecto son de gran valor y muchas veces es el impacto realmente de la participación. Lo que pasa que ese impacto del momento aha no es muy difícil de medir, pero ocurre y es lo que hace que luego esas personas hagan más de esto, ¿no? Y lo implementen más. Entonces, estas son imágenes de algunos de esos talleres que facilitamos con personas mayores. A ver, que te vamos de tiempo. Y último proyecto, y ya abordamos el resto de preguntas que hay en el chat. En este caso, estamos trabajando desde marzo del año pasado con DOCMI, que es una fundación de República Dominicana, para desarrollar un modelo de comunidades maternales con el objetivo de reducir las muertes maternas. Entonces, en este caso, eh, para mí es como muy evidente que tenemos que ir a las comunidades, pero es muy interesante ver que a veces desde los sistemas de salud la solución siempre está dentro del sistema de salud, ¿no? Sin embargo, en este caso, para reducir las muertes maternas tenemos que ser capaces de identificar muy pronto a las mujeres para que hagan todos sus chequeos médicos en el proceso de embarazo, ¿no? Identificar factores de riesgo a las mujeres que están en riesgo y eso supone generar espacios en la comunidad, generar doulas que acompañen a las mujeres al sistema de salud, pero que haya esa conexión, ¿no? Y que obviamente que las mujeres luego se sientan seguras, ¿no? Dentro del sistema de salud, pero de nuevo aquí hay todo un espacio que hay que generar para empezar a conectar con la comunidad y bueno, es un espacio muy distinto quizá a la realidad que tenemos en España, pero que requiere todas estas capacidades, ¿no? De trabajar con la comunidad y estar eh, generando con la propia comunidad las soluciones que tienen sentido para la comunidad, ¿no? Y aunque hay una gran distancia en quizá la realidad que vemos en nuestro sistema de salud, sí que hay cosas de ir y trabajar como muy de cerca con la gente que son interesantes y que se pueden trasladar. Entonces, por mi parte, un poco mencionar quizá el impacto, ¿no? Cambios que se generan, ¿no? Que ya lo hemos ido comentando a lo largo de toda la charla. La mejora en la calidad de la investigación, ¿no? Al final aporta perspectivas muy reales de las personas afectadas y hace que al final los estudios sean más relevantes. Ayuda también a formular mejores preguntas de investigación y a diseñar estudios más comprensibles y aplicables, porque si desde el principio preguntamos, quizá empezamos a formular también los proyectos de otra manera, ¿no? Pensando en ese impacto y ese recorrido que pueden tener. Luego aumenta también la confianza y la transparencia, ¿no? Hace que la comunidad se sienta escuchada y que sea parte de ese proceso de generación de evidencia científica y reduce también de alguna manera la desconfianza en la ciencia, ¿no? Si de repente
la gente se siente más escuchada, esas voces se tienen en cuenta y obviamente eso tiene un impacto también directo en cómo se percibe lo que llega al final de un proceso de investigación. Facilita también la aplicación de los resultados, ¿no? Porque si a lo largo de un proyecto nos vamos familiarizando con las realidades, luego va a ser más fácil aterrizar lo que queremos difundir, ¿no? O cómo podemos incluso llegar a esas personas, ¿no? A través de qué canales llega la información adecuada y da voz a las personas, ¿no? En definitiva, las comunidades se sienten protagonistas, no solo objetos de estudio, y cuando se sienten protagonistas se sienten también como más partícipes, pero más esto que se dice en inglés, ¿no? Ownership, como sienten que una parte de ese proceso les pertenece y es también suyo, y eso es muy valioso. Entonces, yo tengo una pregunta para cerrar, ahora si queréis también revisamos un poco el chat, pero es ¿con qué pequeña acción puedes empezar a involucrar a la ciudadanía en tu proyecto actual de investigación con los recursos que tienes ahora mismo? Aprovecho para deciros a los que estáis conectados que podéis ahora, cuando termine Rosa, participar directamente si levantáis la mano por si hay muchas peticiones de participación, y que también tenéis el chat si queréis hacer alguna pregunta concreta. Yo he ido poniendo alguna y he visto que más gente ponía preguntas, pero si tenéis alguna pregunta concreta, pues la podéis poner también ahí. Perdonad, ¿eh? Todo tuyo, Rosa. Solo estaba haciendo aquí un pequeño publicidad Muchas gracias. de Gracias. que pregunten en el chat o lo que necesiten. Mira, la pregunta que has hecho, Azucena, de cómo incorporar a la población más vulnerable. Esto creo que es importante tenerlo muy en cuenta porque si no se nos genera mucho sesgo en la participación. Entonces, aquí hay varias cosas que se pueden hacer. La primera de ellas es gratificar de alguna manera la participación. Entonces, nosotros, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es, si tenemos la capacidad de que nuestros presupuestos tengan una partida para gratificar la participación en un taller, por ejemplo, lo que sea, a veces hacemos tarjetas regalo. Si por el contexto del proyecto se considera que, no sé, éticamente por lo que sea no es correcto, lo que sea, buscamos la manera de gratificar con un libro, con un detalle que tenga sentido en el contexto del proyecto en el que estamos trabajando. Eso número uno. Número dos, hacerlo más accesible. A veces es ir hasta la persona y poder hablar con ella, ¿no? A veces pensamos que haciéndolo digital lo hacemos más accesible y muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Entonces, a veces es tomar el tiempo para acercarnos, ¿no? Ir a visitar a una asociación, ir a un hospital, ¿no? A hablar con algún médico, ver si hay alguien con quien podamos hablar, encontrar las maneras o incluso buscar en foros en los que haya actividad de los colectivos con los que queremos hablar y buscar la forma, una conversación telefónica. A veces es la manera de hacerlo más accesible. Nosotras, por ejemplo, con los proyectos que hemos hecho con... Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, voy a pasar a la siguiente, simplemente por si alguien quiere buscarme en LinkedIn, que podáis hacerlo, y luego dejo de compartir. Pero una cosa que hemos hecho, por ejemplo, con los proyectos que hacemos con Servicios Digitales de Aragón, es participar, ayudar a que participen de forma muy cercana las asociaciones que están implicadas en un proyecto concreto. Pues si hablamos, por ejemplo, de ayudas al alquiler, hacer entrevistas a las asociaciones que ayudan a acceder al trámite a ciertos colectivos y luego tener muy en cuenta cómo ayudan a los colectivos a acceder, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con casos en los que hay personas que a veces te rompes la cabeza para hacer muy accesible un documento muy complejo
que al final, si tiene que llegar a un colectivo que tiene muy bajos niveles de lectoescritura, pues entonces ya lo estamos haciendo muy difícil, ¿no? Entonces, a veces es trabajar con los propios colectivos que acaban haciendo accesible ese propio trámite, ¿no? Entonces, muchas veces hablando con profesionales que ya están trabajando con esos colectivos, puedes aprender cómo llegar a ellos, cuál es la mejor manera, ¿no? de realmente hacer más corto el camino hacia esas personas. Entonces, depende porque es muy variado, pero sí, es súper importante. Y luego, si no somos conscientes de eso, nos puede generar un sesgo enorme en la participación. A veces adaptar los horarios para que puedan participar personas que están trabajando en los horarios habituales. Nosotras, por ejemplo, en el proyecto que os comentaba del Parto es Nuestro, el europeo en el que hicimos entrevistas y demás, pues había entrevistas que las hacíamos en fin de semana o por las tardes, es que dependía, ¿no? Entonces te vas adaptando. Y a veces es eso, simplemente decir, oye, en lugar de hacer una conversación online que parece que requiere más esfuerzo, yo te llamo por teléfono y anoto lo que me vayas contando y esto es una entrevista, ¿no? En sí misma. O reducirlo y hacerlo más fácil, que sea simplemente una encuesta de 3 preguntas. Entonces, eso sí que hay que hacerse la pregunta. Te agradezco mucho que lo hayas comentado. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Dificultades que enfrentéis? Perdona, ¿Miedo? Rosa, yo en eso mismo que estabas comentando en Azucena, a veces nos hemos preguntado fundamentalmente a aquellas personas que tienen una discapacidad Ujú. Ah, para vale. poder participar. O sea, a veces piensas que, bueno, que es fácil buscar gente en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero hay gentes que no es que sean vulnerables, sino que tienen capacidades diferentes, ¿no? Que a lo mejor no le permiten. O sea, no sé cómo hacéis para que esas personas, pues, por ejemplo, yo qué sé, cuando vas a hacer algún proyecto pues, de autismo, es verdad que están los padres, pero son los proxies, ¿no? Pero es muy difícil a veces hacer participar a alguien pues, con deterioro cognitivo grave, con diferentes dificultades o diferentes capacidades. Perdón. Yo creo que ahí es de nuevo súper importante ser consciente de que queremos involucrar a esas personas, que es el primer paso, hacerse la pregunta, con lo cual ya ahí hay una sensibilidad. Mm, Con pocas preguntas se llegan a hacer, muy pocas personas se llegan a hacer esa pregunta. Y luego, una vez que tú sabes que es importante en el proceso involucrar a personas que tengan capacidades diferentes, mm, eh, buscar la manera, ¿no? En España creo que hay que ser un poco creativo. Nosotras sí que por ejemplo, en el proyecto de personas mayores buscamos concretamente que se incorporaran a la investigación personas con dislexia, personas con diferentes dificultades de aprendizaje, porque mm. sabemos que esas personas leen de forma distinta los contenidos Es- y tienen un acceso diferente a la información. Entonces, sí, y nosotras también como trabajamos mucho con administraciones públicas, es como que tenemos mucha conciencia de que diseñamos para todo el mundo. Entonces todo el mundo es todo el mundo. Y eso implica una responsabilidad enorme de decir, vamos a evaluar lo que diseñamos con perfiles muy diversos, porque es que si no, nos estamos quitando ya de primeras que un gran porcentaje de la población acceda a lo que hacemos. Y de hecho, el proyecto que os contaba de Más 65, en realidad se llama Más 65, pero es un proyecto para hacer accesible a todo el mundo las cosas. Al final te das cuenta de que cuando empiezas a poner perspectivas de diversidad y de involucrar a personas con capacidades distintas, estás haciendo más accesible lo que haces. Entonces, para contestar como tu pregunta de forma mucho más concreta, nosotras a veces cuando necesitamos apoyo nos apoyamos en agencias que hacen este tipo de trabajo de identificar a colectivos concretos, porque tienen pues eso, algún tipo de discapacidad concreta. Hay que tener mucha paciencia porque no es súper fácil, pero merece la pena porque aprendes muchísimo, muchísimo más, diría yo. Entonces, en Reino Unido sí que hemos entrenado mucho más esta capacidad porque es un mercado que en ese sentido está como más avanzado y lo hacemos de forma rigurosa
siempre que hacemos investigaciones, incluir a perfiles con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, en un proyecto que estamos ahora terminando, que es una herramienta que mide la calidad del aire, hace como, ¿cómo se dice? Forecast, la previsión de la calidad del aire Sí. en Londres. Sí. Entonces, para eso es como una herramienta que tiene un mapa integrado y demás. Entonces necesitábamos ver si era accesible para personas con daltonismo, dificultades de visión, etc. Entonces lo que hacemos es buscar a perfiles dentro de nuestras rondas de evaluación de las soluciones. Hacemos como una definición de los perfiles que queremos involucrar y siempre dentro de esas definiciones incluimos diversidad de edades para tener como suficientes perspectivas, pero incluimos también diversidad de capacidades, ¿no? Entonces, en algunos casos a veces incluimos gente con dificultades de visión, en otros casos con dificultades de aprendizaje, en muchos casos tratamos de incluir varios. Ajá. Nos ayuda a asegurarnos de que lo que sea que estamos haciendo es accesible para todos. Vale, gracias. Gracias, Maite. Rosa, hay una pregunta más en el chat. A ver. Dice Sara Amselen, ¿ha ocurrido alguna vez que los insights de la investigación participativa hayan entrado en conflicto con los datos científicos? ¿Cómo lo habéis gestionado? Se refiere a los que provienen de la institución e investigaciones previas. Claro, o sea, conflicto puede haber, se puede pasar que haya conflicto. Creo que hay, o sea, conflicto puede haber en el sentido de que un resultado esté de alguna manera, no sé si contradiciendo, ¿no? Pero sea, sí, que genere sí, conflicto con lo que espera la gente, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un análisis muy profundo y hablarlo, ¿no? Dentro del equipo científico y con las personas que estén involucradas para ver qué se hace, ¿no? En esa situación, qué decisión se toma, porque ahora mismo no tengo un ejemplo concreto en la mente, porque lo que yo he visto no es tanto del ámbito científico, sino del ámbito político, en el sentido de que haya protocolos que quizá desde el punto de vista de un colectivo, protocolos, ¿no? Para una nueva estrategia de atención a la salud, ¿no? Que a lo mejor desde el punto de vista de un colectivo no sean suficientes, ¿no? Pero eso son negociaciones políticas en las que el colectivo tiene que estar sabiendo hasta qué punto tiene capacidad de negociación o no. En este caso, cuando hablamos de como datos científicos, tendríamos que ver el ejemplo, pero bueno, como en todo, ¿no? Y al final ver si hay que hacer un doble chequeo de que todo eso es correcto así, o hay otra forma también de analizarlo para ver si esos datos tienen suficiente evidencia como para salir adelante y ser publicados o no. O sea, habría que hacer ahí un poco una conversación, yo creo. Pero para eso estaría bien tener un ejemplo sobre la mesa. Bueno, hay preguntas o reflexiones, a veces ni siquiera preguntas, alguna dificultad que se haya encontrado alguna de las personas que están participando hoy en este seminario o alguna cuestión que queráis comentar con Rosa. Yo creo que es un lujo tener una experta de este calibre hoy con nosotros y, Gracias, Sara. y cualquier pregunta o cualquier eso, también a lo mejor compartir alguna experiencia resulta de interés. Yo solo quería, ahora que tengo la oportunidad no, decir la suerte que hemos tenido con contactar con el equipo de Rosa y porque no somos un grupo de estadísticos que nos hemos puesto en un proyecto a hacer un modelo predictivo, ni somos los clínicos que lo van a usar, ni somos las pacientes, las sujetos de investigación,
y notábamos la necesidad de tener una ayuda un poco en hacer este interfaz, ¿no? Este diálogo, como dice Rosa, ¿no? Entonces yo creo que nos han ayudado, nos están ayudando mucho. Y yo creo que además, yo que lo creo firmemente en esto de que debemos dar un retorno a la sociedad de todas las investigaciones que hacemos con dinero público, el tener llevarnos de la mano de gente experta en hacer esta tarea, yo creo que ha sido un gran acierto. Y luego también un consejo también que os quería dar personalmente, mi experiencia con la AES, ¿no? Que he visto alguna pregunta sobre la acción estratégica en salud. Está en todos los formularios y está en todos los antecedentes y en todas las bases de la convocatoria el que tenemos que hacer esta tarea del retorno y de incorporar a los pacientes. Entonces, primero tenemos que creérnoslo y segundo, se lo tiene que creer también el financiador. Entonces, yo creo que nosotros hicimos una apuesta valiente de poner un presupuesto importante para estas tareas y incorporamos en muchas partes del proyecto ejemplos concretos de lo que íbamos a hacer y mencionábamos a las asociaciones del Parto es Nuestro, etcétera, y mencionábamos a Mineral Empathy y adjuntamos un presupuesto sobre lo que queríamos hacer, ¿no? Desde el principio en todo este que ha contado Rosa de las fases del proyecto, incluso hacer un branding, una marca del proyecto que lo usaremos en toda nuestra documentación. Y yo creo que eso iremos poniendo también, aunque no le guste a Rosa los checklists, hay que irlos marcando. El financiador luego nos va a poner que le digamos en qué hemos hecho toda esta incorporación de los pacientes y lo tenemos todo documentado y yo creo que o sea, será una experiencia positiva, pero yo creo para nosotros y para el FIS de que vea que efectivamente todas estas cosas hay que dar luego recursos para hacerlo. O sea que eso lo aprovecho para decirlo, Rosa, muchas gracias por toda la ayuda que nos estáis dando. Oh, gracias, Javier. Pero creo que Javier es el ejemplo claro de alguien convencido de que esto va a tener un gran impacto en su trabajo. Entonces, es cierto que es un terreno nuevo en el que hay mucho aprendizaje, ¿no? Entonces creo que para lanzarse tienes que sentirte seguro y yo creo que vosotros habéis buscado esa red segura en nuestro equipo, pero vosotros estabais muy convencidos, ¿no? Entonces es bonito ver cómo hay esa apertura y esas ganas de decir, sí, es que queremos que nuestras investigaciones tengan mayor impacto, lleguen más, se entiendan más. Entonces, ese va siendo el camino, ¿no? Ir incorporando cosas a esos procesos. De También todas maneras, perdón porque hay una pregunta en el chat, pero antes de, bueno, que me traía a colación esto que habéis hablado, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de gratificar a las personas que participan, ¿no? Como público experto. Claro, la experiencia que tenemos en muchas investigaciones es que eso, incluso aunque los financiadores lo aprueben, luego resulta que las instituciones que tienen que bueno, dar cuenta del dinero les parece que eso no es posible. ¿Cómo va a ser posible darle un regalo o un cheque regalo? Vamos, los que hacemos cualitativas, todo lo tenemos claro que en muchas ocasiones ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar un cheque regalo, ¿no? Del Corte Inglés. Pero es verdad que ahora se me ocurre, ¿no? Que de manera también como vicaria, indirecta, tú puedes contratar un servicio en una empresa que va a hacer determinada cuestión y en ese paquete ya se encarga esa empresa de, uno, buscar cómo recompensar a los que participan. Dos, o sea, también en esta comunidad científica que estamos aquí y de pues, ideas para mejorar que esa participación sea una realidad y sea una realidad accesible realmente, ¿no? Perdón, porque tengo aquí en el chat había alguien. Ah, nada. Yo había levantado la mano porque quería preguntarte también, o sea, a lo mejor es una utopía, ¿eh? Pero llevamos muchos, o sea, por lo menos yo llevo mucho tiempo discutiendo con más gente que está también en esa misma línea, de que no solamente una vez que decidamos un proyecto desde el punto de vista de un equipo investigador, deberíamos incluir a la sociedad bueno, a la sociedad, sino que nuestras ideas de investigación a veces deberían estar en consonancia con las necesidades de la población, porque a fin de cuentas el dinero que yo recibo es dinero de los impuestos de esa población. Y
las cosas que a mí me parecen interesantes, porque me parecen interesantes y yo no debo ser de los peores porque estamos muy cerca de la práctica clínica, somos enfermeras y conocemos, yo creo, más o menos. Pero bueno, a veces estás un poquito a lo mejor aislada de lo que es. O sea, si tenéis alguna experiencia de no haberos incluido en el proyecto y trabajar con las personas y los investigadores, estamos haciendo el proyecto como la idea de Javier, del proyecto de Javier, ¿no? Si tenéis alguna experiencia previa de acompañar a algún grupo desde esa visión de participación social y ciudadana en la idea, en la generación del proyecto. Porque es que la verdad es que sale la convocatoria, vamos súper mal, pedimos no sé qué y después cuando ya nos la han dado a veces decimos, bueno, vamos a buscar a alguien que nos ayude. Em, es que estoy de acuerdo. Yo creo que el punto de esto es que quizá al principio sea un mecanismo un poco artificial, pero la idea es que con el tiempo esa conversación ya se esté dando, ¿no? Entonces, que os dé ideas para el siguiente estudio, la siguiente investigación y que sea más esa conversación, ¿no? Con la sociedad o con colectivos concretos, porque a lo mejor están muy cercanos a vuestro tema de estudio y os vayan levantando esas alarmas de, mira, que hace falta esto, en este contexto hace falta más estudios en estos temas, como tener una conversación más abierta, ¿no? Que no sea tan estanco el espacio de investigación. Entonces, sí, en ese sentido yo creo que la idea de estos procesos es un poco eso. Y luego ejemplos concretos en los que hayamos colaborado en la fase como más inicial. Quizá, bueno, en temas de salud, yo creo que el Parto es Nuestro, por ejemplo, ha sido un agente social que ya participó en 2007 en la elaboración de la guía la estrategia de atención al parto normal. Y, y entonces a lo largo de los años se ha ido involucrando, ¿no? en otras conversaciones de este tipo. De hecho, ahora se está abriendo otro proceso para la revisión de esa estrategia y está involucrado ahí, ¿no? Entonces, yo creo que quizá ahí son más los propios colectivos que están reclamando, digamos, quizá a los agentes más políticos cambios en los sistemas, los que están de forma más continuada en esas conversaciones, ¿no? Entonces, yo desde el Parto es Nuestro sí lo veo y sí que veo como mucho seguimiento de todo lo que está pasando y hay expertas dentro de nuestra asociación que están muy atentas a todo lo que ocurre y por eso también nos interesa participar en espacios como en los que nos invitan de la Organización Mundial de la Salud, precisamente porque quizás somos un agente a veces más relevante, ¿no? A nivel internacional que a veces en España, ¿no? Y eso nos sirve para estar conectadas con otros espacios, con otras asociaciones a nivel global y a nivel europeo. Luego, quizá otros ejemplos en los que hayamos participado, el ejemplo quizá más directo es el que os contaba del plan de retorno a España, que no tiene que ver con salud en concreto, Ujú. pero viene también el impulso de una asociación, Volvemos.org, que se creó en su momento. La crearon tres personas que se habían ido a España y habían vuelto y veían la necesidad, ¿no? Entonces crearon ese espacio, esa comunidad en la que de repente había más de 10.000 personas que querían regresar. Y eso fue como el germen de empezar a generar también un espacio que empezara a aparecer en los medios, posicionarlo, porque aquí se dieron muchas cosas, ¿vale? Y es que uno de los socios fundadores es experto en políticas públicas, ¿no? Entonces empezó a poner en la agenda política este tema para que fuera algo que se sintiera que era relevante, porque realmente lo era, ¿no? Después de la crisis de 2007, con toda la migración que hubo y demás, sigue siéndolo una necesidad, pero bueno, luego cambiaron las prioridades. Pero sin irme a otros temas, ahí sí que fueron muy inteligentes en generar esos espacios y empezaron a trabajar con autonomías, generando pequeños planes de retorno a nivel autonómico, con Aragón, con Castilla-La Mancha, con otras autonomías,
o con ciudades concretas, con Vizcaya, con Córdoba, y a partir de ahí se empezó a generar mucha conversación y el gobierno de España sintió también la necesidad en un momento dado y empezó a lanzar ese espacio, ¿no? Y lo hizo en colaboración con Volvemos porque era la asociación que en ese momento disponía de el contacto con la diáspora de españoles fuera de nuestras fronteras y para poder empezar a hacer investigación y hacer en tiempo récord lo que necesitábamos para plantear un plan de retorno. Entonces, en ese sentido, yo creo que las asociaciones de los colectivos de diferentes temas, de cáncer, de fibromialgia, son las que mejor saben qué está ocurriendo en su tema, porque son las que se lo empapan, igual que con las de personas mayores. Cuando les invitamos a participar, es que ellas saben muy bien, son como cuando hablamos en investigación de diseño de los usuarios extremos, son esos de los que aprendes mucho porque saben mucho de su tema, porque se han estudiado todo, ¿no? Ujú. Entonces, en esos espacios es donde hay un conocimiento ya muy de experto y esas personas aportan mucho a los procesos de participación y son las que quizás están más preparadas para aportar al diseño, digamos, de una visión más a largo plazo de qué cosas hacen falta en este colectivo, qué necesidades hay, qué estudios o qué evidencia científica es la que necesitamos para avanzar en nuestra área. Ujú. Entonces, en Gracias. cada tema habrá como diferentes colectivos, creo yo. Gracias. Bueno, quedan unos minutitos y no sé si tenemos alguna pregunta, alguna participación más. O Rosa, si nos quieres contar alguna cosa más que se nos haya quedado pendientes. Una cosa que se me queda pendiente. A ver, voy a revisar un poquito. Yo os preguntaría, os haría esta pregunta, de realmente qué pequeña acción creéis que podéis llevar a cabo, porque a veces es una llamada a una asociación y eso puede ser el inicio de algo, o a alguien que creáis que os puede ayudar, ¿no? en esos procesos. Y sobre todo por un poco lo que decía Javier, ¿no? Que cuando inicias y también lo comentaba Maite al principio de todo, ¿no? A veces se puede sentir muy pesado de repente tener tu sombrero de investigador y además de ese tener que ponerte otro que ni siquiera sabes cuál es y estar como eh, haciendo un poco de malabares entre muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también buscar apoyo en los espacios en los que creáis que os pueden ayudar a dar pasos, ¿no? A empezar a generar vuestra confianza en cómo empezamos a hacer esto, porque yo entiendo que son espacios quizá muy nuevos y luego también hay algo como que esto nos pasa mucho en diseño también cuando diseñamos, a veces nos enamoramos de nuestras ideas, ¿no? Y creemos que son maravillosas. Y entonces nos cuesta salir y exponernos y que alguien nos diga, oh, no, no, esto a mí no me funciona para nada, ¿no? No es lo que necesito ni de broma. Entonces hay que ser vulnerable para Ujú. permitirse salir y exponer tu trabajo. Pero cuanto antes lo hacemos, mejor, porque cuanto más tiempo ha pasado, más te enamoras de tu idea y más difícil es cambiarla. Ujú. Entonces, creo que ahí sí es importante ser conscientes de que aunque sea una zona de incomodidad, podéis también hacerlo para que no sea demasiado incomodidad, ¿no? Y buscar los espacios en los que, lo que decía Azucena antes, ¿no? El PPI, el grupo tiene que estar en absolutamente todo. Pues probablemente no, porque necesitáis también vuestros espacios de seguridad, ¿no? Pero es importante irse abriendo y ver dónde tiene sentido, ¿no? Y dónde sí puedo exponerme, ¿no? Y dónde puedo exponerme sin haber jugado demasiado ya, ¿no? Porque si recorro mucho camino sin exponerme, es más difícil exponerme, porque hay demasiado en juego. Entonces, cuanto antes lo haga, mejor. Ujú. En este sentido, una pregunta, Rosa, también. El tema de la profesionalización del PPI.
lo pongo todo entre comillas, ¿sí? Porque una de las cosas que los que hemos empezado en los últimos años, en las últimas convocatorias, a incorporar esta población, ¿no? Estos colectivos de lo que llamamos también nosotros actores no científicos, mm, hemos tenido como la sensación de, hemos llamado a los primeros que nos han escuchado. Con un perfil, sí, con un perfil que habíamos planteado, pero ahora que los teníamos decíamos, bueno, pues si nosotros, este es nuestra, digamos, a lo mejor ni siquiera nuestra línea, nuestra área de investigación, podría valernos este mismo grupo para la siguiente investigación que queremos hacer, para la siguiente, o sea, como tener una especie de grupo de cabecera, pero ahí está de nuevo el temor, como lo de todo o nada, ¿no? Y esta idea de profesionalización, ¿qué ocurre entonces ahí? Eso es una gran pregunta. Yo, es un poco también la opinión personal barra profesional. A mí a veces cuando hacemos procesos participativos en los que hay rondas, digamos, de evaluación o de participación o lo que sea, me gusta que haya personas que quizá repitan, pero me gusta siempre incorporar perspectivas nuevas, porque si no, no sabes por dónde te estás sesgando. Entonces creo que es importante quizá mantener a ciertas personas que estén ahí, pero incorporar perspectivas nuevas que vayan nutriendo y que no generen a lo mejor como un sesgo muy grande dentro del grupo. Entonces creo que ahí sí es interesante empezar a ver eso, ¿no? Y luego, claro, es que la profesionalización como persona que participa, eh, es que lo que decíamos, ¿no? La gratificación es muy importante, pero yo, por ejemplo, en mi experiencia, en contextos en los que hay personas que vienen muy desde un activismo o desde una, digamos, estar afectadas personalmente por una cuestión concreta, una enfermedad o lo que sea, en general no veo esa necesidad de profesionalizarlo, porque justo es lo contrario, ¿no? Es una intención de yo me involucro y no necesito que nadie me dé nada, aunque yo quiera, yo digamos como Rosa, parte de un proyecto, aunque yo quiera gratificarte, a esas personas no les interesa, ¿no? Pero sin embargo lo hacemos. Entonces, la profesionalización, no sé, a mí me genera dudas hasta cierto punto, pero entiendo que quizá haya espacios en los que sí tiene sentido. Es cierto que cuando una persona dedica mucho tiempo a algo, algún reconocimiento tendrá que tener, sobre todo si no es una cosa súper puntual, sino que es ya algo como pero entonces estaríamos casi hablando como de como las personas en los sindicatos que liberan una parte de su jornada, ¿no? Para dedicarse a algo. ¿Quién financia eso, no? Yo no estoy segura de eso, la verdad. Porque también luego hay un riesgo de eso, de tener una visión muy sesgada y, y una perspectiva que a lo mejor está contaminada hacia no sabemos dónde, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta cuando hacemos talleres con unas temáticas concretas, invitar a personas de diferentes asociaciones. Porque si hay una que tiene un discurso muy concreto, yo sé que hay otra que me va a dar otro y otra que me va a dar otro. Y así tú te haces un poco, tú es como cuando lees El País, El Mundo, La Vanguardia y no sé qué, ¿no? Y tú al final te haces una idea de, vale, ¿por dónde van las cosas? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Al final, cada colectivo tiene su propio libro y tenemos que saber y ser capaces de interpretar qué libro hay en cada sitio y cómo leo entre líneas, ¿no? ¿Qué interés hay? Muchas gracias, Rosa. Yo creo que estos son los últimos ya minutos y nos habíamos comprometido en no superar las 6 de la tarde. Ha habido gente que ya ha ido saliendo y nos ha agradecido muchísimo tu seminario, Rosa. El seminario va a quedar grabado y lo editaremos en YouTube, quitaremos alguna cosa que se nos ha colado. Y,
Y bueno, yo agradecerte siempre, Rosa, la participación. Nos ha costado llegar hasta aquí, que desde mayo pasado veníamos persiguiéndola. Sí, sí, sí. Em, y bueno, yo creo que nos quedamos con ese take home message, ¿no? Que dicen los ingleses también, ese mensaje para llevarse a casa, que es esa pregunta, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Qué pequeña acción harías para incorporar esta perspectiva del público y los pacientes en tu investigación? Y bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Recordad que haremos otros 2 seminarios más antes del próximo encuentro de noviembre, que os anunciaremos con antelación. Y, y bueno, yo creo que tenéis forma de contactar con Rosa, nos la han dejado por varios lugares. Yo creo que, bueno, pues que a todos los que iniciéis ahora la solicitud de algún proyecto de investigación en estas convocatorias de primavera, que tengáis muchísima suerte y no perdamos de vista todo lo que hemos aprendido esta tarde aquí con Rosa. Muchas gracias a todos y bueno, no sé, Rosa, si te quieres despedir, pues perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, Azucena, Maite, por invitarme a participar, a Javier, que siempre hace en las sombras. Muchísimas gracias a todos y todas porque habéis sido un montón de gente y espero que sea útil y que os sirva, sobre todo, para dar pasitos, que al final hay que empezar a dar pasitos y hacer cosas que generen mayor impacto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, Muy Hasta buenas luego. tardes. Gracias. quedando Hasta entonces. luego. Gracias a todos. Gracias, Rosa. luego. Hasta luego. Por organizarlo, Maite. Chao. Gracias. Hasta luego.